Hola, yo soy Daira Lisset y hoy vamos a hablar de Tailandia, pero no como siempre, porque sí, todos pensamos en playas, templos dorados y la vida intensa de Van Gogh como en ¿Qué pasó ayer 2? Pero no, este país tiene algo mucho más interesante, una historia de supervivencia, una política compleja y una cultura que literalmente define cómo funciona todo. Literalmente, Tailandia. Para empezar, hay algo que mucha gente no sabe. Los tailandeses no siempre estuvieron ahí. En realidad, descienden de pueblos que migraron desde el sur de China y hasta el norte de Vietnam hace más de 1000 años. Con el tiempo se mezclaron con otras culturas del sudeste asiático, especialmente con influencias indias y Khmer. Y es que esto es clave porque explica por qué Tailandia es una mezcla tan rica. Su idioma, su religión, su arte. Todo viene desde diferentes raíces que se fueron combinando e hicieron esta mezcla cultural. Durante siglos se formaron grandes reinos como son Sukhothai y Ayutthaya. Pero estos reinos no solo eran poderosos militarmente, también eran centros culturales. Adoptaron ideas como el hinduismo, desarrollaron el budismo e incluso crearon tradiciones que siguen vivas hasta el día de hoy. Muchas de las danzas tradicionales, por ejemplo, no son solo espectáculos, eran rituales religiosos y ceremonias de la corte. Es decir, que desde el inicio su cultura y poder estaban completamente conectados. Simplemente es lo que hace a Tailandia una potencia cultural. Pero no todo fue estabilidad. Tailandia vivió guerras constantes, especialmente contra Myanmar. Uno de los momentos más fuertes fue en 1767, cuando la ciudad de Ayutthaya fue destruida casi por completo. Se perdieron templos, arte, documentos, prácticamente una parte de su memoria histórica. Y aún así, el país logró reconstruirse. Esa capacidad de adaptación es algo que sigue marcando a Tailandia hasta el día de hoy. Luego llega el siglo XIX y aquí todo cambia radicalmente. Mientras muchos países de Asia eran colonizados, Tailandia logra mantenerse independiente, pero no porque fuera invencible, sino porque supo negociar, supo adaptarse. Se dio territorios, firmó tratados comerciales y se adaptó a las potencias europeas como Gran Bretaña. Esto creó algo muy interesante, un país que no fue colonia, pero que sí fue influenciado por el mundo occidental. Y aquí viene uno de los puntos más claves. En 1932 ocurre un golpe de Estado que transforma completamente al sistema político. Se acaba la monarquía absoluta y comienza una monarquía constitucional. Desde entonces, Tailandia funciona con una monarquía constitucional, con un sistema democrático parlamentario, inspirado en el modelo de Westminster. Esto significa que existe un parlamento fuerte y un gobierno que depende totalmente de él. Además, su sistema jurídico es bastante particular, porque no solo simplemente sigue un modelo, está basado principalmente en el derecho civil, o mejor conocido como el derecho neorromanista, pero también tiene influencias del common law y de costumbres tradicionales. En pocas palabras, su sistema legal también refleja esa mezcla entre lo moderno y lo tradicional, lo que hace a Tailandia hasta el día de hoy. El rey actual tiene un nombre muy complicado, pero se llama Mahavajiralongkorn, directamente. Y aunque su gobierno es directamente, su papel es muy importante, porque no lo ejerce directamente sobre Tailandia, porque aquí entra la cultura. En Tailandia, la monarquía no es simplemente una institución política, es un símbolo casi sagrado. La gente la respeta profundamente, su imagen está en todos lados y forma parte de su identidad nacional. En cuanto al funcionamiento del gobierno, el poder se divide en tres partes.
como ya los conocemos. El poder ejecutivo lo encabeza el primer ministro, quien es quien dirige al país. El poder legislativo está en el parlamento, quien es quien crea las leyes, y el poder judicial se encarga de aplicarlas. Pero en la práctica, la política tailandesa ha tenido mucha influencia militar, lo que ha provocado cierta inestabilidad en distintos modelos y en distintos momentos. Por eso, en 2017 se crea una nueva constitución. No fue algo casual, fue una respuesta a años de crisis políticas, corrupción y conflictos entre distintos grupos de poder. Esta constitución busca principalmente mantener el orden y así evitar que el poder se concentre en una sola persona o un grupo. Establece derechos para la población, pero también mecanismos estrictos para controlar a los gobernantes. Además, fortalece instituciones como tribunales y organismos independientes para que estos vigilen el uso del poder. También introduce algo interesante. No solo habla de derechos, sino que habla de deberes. Es decir, tanto el Estado como los ciudadanos tienen responsabilidades. Esto refleja una idea muy presente en la cultura tailandesa, la importancia de la estabilidad, el respeto y la armonía social por encima del conflicto, lo cual lo hace simplemente moderno. Ahora sí, la parte que realmente ayuda a entender todo, la cultura. Porque en Tailandia la cultura no es algo separado de la política, es algo que la explica. La gran mayoría de la población practica el budismo, pero no solo como religión, sino como una forma de vida. Valores como la calma, el respeto, la jerarquía y la armonía influyen en cómo la gente se comporta, cómo se relaciona y hasta cómo gobierna el país en sí mismo. Por ejemplo, es común que los hombres que viven en Tailandia se conviertan en monjes durante un cierto tiempo, aunque sea simplemente unos meses. Los templos no son solo lugares religiosos, son parte de la vida cotidiana y diaria de las personas que viven. Y muchas decisiones sociales y políticas están influenciadas por esta idea de evitar el conflicto y mantener el equilibrio y la calma constantemente. Además, el arte refleja esta conexión cultural. La danza, el teatro y la música tienen orígenes religiosos y ceremoniales. Muchas de estas expresiones surgieron en la corte real o en rituales espirituales y siguen siendo importantes hasta el día de hoy. Incluso la monarquía participa en ceremonias agrícolas y religiosas, lo que conecta directamente el poder político con la tradición. Y algo que parece pequeño, pero en realidad dice mucho de este país, es el dinero, es el valor económico. La moneda oficial es el baht tailandés. Antes de existir, se usaban cosas como el arroz, conchas o plata para intercambiar ciertos bienes. Con el tiempo, obviamente, se convirtió en una moneda formal y no es hasta el siglo XIX que se vinculó a la libra esterlina. Hoy los billetes muestran a los reyes de este país, lo que vuelve a demostrar cómo la monarquía está presente incluso en lo cotidiano. Simplemente es algo que Tailandia ha hecho y ha mantenido hasta el día de hoy y lo hace ser lo que es una potencia. Al final, Tailandia no es solo un lugar turístico, es un país que ha logrado sobrevivir a guerras, presiones internacionales y crisis internas, adaptándose sin perder su identidad. Es una mezcla constante de tradición y modernidad, donde la cultura no solo influye en la sociedad, sino también en la política y en la forma de ver al mundo. No es solo un destino turístico, es un país con una identidad muy fuerte, que ha sabido adaptarse sin perder lo que hace único a este país. Ahora sí, la próxima vez que pienses en Tailandia, probablemente ya no lo veas igual.